¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? A ver, ¿con qué te quedas? ¿Con gusano, araña, rata o culebra? De esos, Sí. con el gusano, intuyo. Porque es como el que menos se mueve. ¿Y si Es es al que gordo? más le puedes dar una patada y que se vaya muy lejos y que no vuelva. ¿Vas a dar una patada a un gusano? Sí. O sea, a la araña la pisaría y a la culebra creo que saldría corriendo. Y la rata, pues sí, también un escobazo, ¿no? Que es lo típico que se haga a la rata. Pero tú, ¿qué clase de De ser humano persona soy eres? un ser humano. ¿Sabes? Todos los animales que has dicho, salvo quizás el gusano, por eso me he quedado, son enemigos clásicos del ser humano. O sea, siempre hemos tratado de evitarlos o matarlos. Madre mía, me quedo fría. Y ¿Y la ellos babosa? a nosotros, o sea, que yo lo veo con cierta deportividad. Ellos tratan de atacarnos a nosotros y nosotros tratamos de defendernos. Claro, Es yo tengo un- nombres ya para todos. No, 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 pues yo no. Este es Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Y si el ser humano no hubiera intervenido en la naturaleza? ¿Qué? El hombre no solo no es un lobo para el hombre, en general no es un lobo, todo lo contrario, y menos para el medio ambiente. Cuando veías El hombre y la tierra o los documentales de la 2 de animales en su hábitat, ¿con quién ibas? ¿Con la gacela o con el león? Es inevitable. Pero si viviera Félix Rodríguez de la Fuente, ¿cuántos irían con él? Demasiado animalista y bastante menos animista. Dice mucho de toda la manipulación mediática e ideológica de la naturaleza que se le pone de apellido, políticas ecológicas, y forma parte de los departamentos de marketing, no de negocio y riesgo. Abandonar el medio ambiente a su suerte no es sostenible, es de idiotas. Si tú fueras medio ambiente, si tú, medio ambiente, ¿qué elegirías? ¿Capitalismo o comunismo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy te traigo una joya. Sí, esto Sí. me gusta. Claro. Esto suena como a Frank Sinatra y eso. ¿Cómo no te va a gustar? Y Jesús Úbeda, que estaba en la redacción, digo, pero ¿tú conoces a Richard Hawley, No un le cantautor no británico? le pega nada a Úbeda esta canción. Bueno, es que tienes que escuchar también lo que hace. Ah, vale. Es un gran crooner. Claro, claro. Por eso te Delicadeza he dicho que emocional, pues, un músico, pero vamos, de estos grandes artistas, compositores que los últimos conciertos que he dado en España han sido en modo acústico, y cuando entras a la sala hay carteles que pone se ruega guardar silencio, es decir, escuchar, que es lo que hay que hacer en un concierto de esta categoría. Sí, por eso te he dicho que sonaba como a Frank Sinatra, ese tipo de, Sí, un de gran crooner. cantante. Sí. Sí, me ha gustado Ha mucho. colaborado con Arctic Monkeys y en su día fue guitarra de Pulp. O sea que también tiene su lado moderno. Sí. Claro, claro. Vale, vale. Es Está como bien. nosotros, no le haces cosa a nada. Muy bien, Adora la música. fantástico. Como nosotros adoramos el qué. Está claro que las ratas no. No, yo Ya las te dije. ratas, no, es que no sé, me parece un poco... Vale, Hay no gente- desarrollemos más el tema. No, dejémoslo ahí. O sea, hay que querer ahora a las ratas. ¿Tú has visto Pues, Ratatouille? a las serpientes. Es que es el enemigo. Mira, hace unos años, en Libertad Digital, tuvimos una discusión grabando una pizarra precisamente. Una más. Nuestra porque redacción habría que grabarla. Un compañero comentaba que se habían encontrado con una serpiente en su casa, que había entrado en la casa del pueblo, y que entonces estaban todos allí como, ay, ¿qué hacemos con la serpiente? Y entonces llegó la tía del mayor y entonces cogió a la serpiente, la enganchó con un gancho, y claro, la quería matar, y todo el mundo, no, ¿qué le haces a la serpiente? Y era como, es el enemigo clásico del ser humano, la serpiente, o sea, es Satanás, claro que hay que matarla. Pues Pues, no, yo uy, la última cuidadito. vez que me encontré Y una dije, no, serpiente, la especie desaparecerá, claro, si no te enfrentas a tus enemigos. pues era una serpiente del tamaño como de un brazo, así larga. Pues fuimos a buscar una caja, A cuidarla. a la cogimos serpiente, una claro, escoba, es que la así nos va. recogimos, la echamos a la Así caja nos y va. la llevamos al campo y un poquito lejos de casa la soltamos. Eso, que muerda otro. Bien, bien. Bien, pues nada. Venga, presenta tú hoy el Presentemos. programa. No, porque hoy vamos a hablar de esto también, de Claro, animales, va todo de hilado. medio ambiente. ¿Y sabes Efectivamente. además cómo se llama la canción más famosa de Richard Hawley? No. The Ocean. Ah, por eso lo has traído hoy. Todo hilado. Fantástico. Pues hoy vamos a hablar de medio ambiente y nos vamos a preguntar, ya me imagino que nos habremos deshecho de mucha gente, porque siempre empezamos, ¿con quién nos vamos a enemistar hoy? ¿De quién vamos a dejar de ser amigos? Pues hoy pues ya habrá mucha gente que esté apagando porque yo he dicho que las serpientes son el enemigo, pero hoy vamos a hablar de soluciones de mercado para el medio ambiente, también para los amantes de las serpientes.
Y que esto suena como muy contrarian, porque la gente dirá, ¿cómo que soluciones de mercado? Si precisamente el problema del medio ambiente es que el mercado, el capitalismo lo está destrozando, pues nosotros hoy vamos a retar esa visión, vamos a decir que no solo no es cierto, sino que las mejores alternativas para cuidar de muchos de esos espacios naturales que están en peligro son iniciativas de mercado, Claro. de empresa y de gente que dice y alrededor de la propiedad privada y otros mecanismos similares. Hombre, a mí me suena un poco así, pero yo cuando he ido, por ejemplo, al oceanográfico, a un gran parque natural, me llevo una gorra de recuerdo y un lápiz. Sí. Yo voy directa a la tienda. Y un peluche. Pues claro. Bien, bien. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, pues no estamos solos. No estamos solos, vamos porque Estamos como la naturaleza. sí, hemos invitado, Rodeados. como intentamos hacer siempre, a gente que sabe de esto, no como nosotros, que ya hemos hablado de serpientes sin tener ni idea, pero vamos a preguntar a gente que sabe. Y tenemos a un amigo del programa que hacía ya unos años que no venía. Y encima aunque está aquí. Vino alguna vez. Encima está aquí porque otras veces le hemos tenido por teléfono, porque normalmente él vive en Alemania, pero tenemos a Luis Ignacio Gómez. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Un ¿Qué placer, tal, hola. Luis? Gracias, Nuria, gracias, Domingo, Qué alegría verte. por invitarme de nuevo. Sí, yo estoy encantado con vosotros, ya lo sabéis, siempre a vuestra disposición para lo que queráis y aquello en lo que yo pueda ayudaros, que no puedo ayudaros en todo. Qué modesto es. Sí, pero Luis es de esas personas que yo siempre digo, de los que saben, bioquímico, emprendedor, docente, tiene una empresa de biotecnología en Alemania y hoy viene aquí como director del máster de Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. Uno de los que más éxito tiene, ¿no? Sí, Tengo entendido. un máster, que además, fíjate, un máster muy de nicho y sin embargo que está teniendo éxito, que está creciendo y nos trae a uno de sus mejores alumnos, que están aquí en España haciendo no sé, una especie de reunión entre todos los alumnos del máster, porque el máster bueno, ahora nos lo contará Luis, ¿no? Pero creo que es online, pero están aquí en España haciendo una reunión y hemos aprovechado para llamarle a Andrés Mayén de León, que es ingeniero industrial, que es responsable de estos temas de ESG en el Banco Industrial de Guatemala. Creo que también en la patronal financiera latinoamericana eres como el responsable de estos temas. Y pues bienvenido a contarnos pues estas opciones que yo creo que no tenemos en la cabeza para cuidar el medio ambiente. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan a las diferentes horas. Un saludo para todos los que están allá detrás de un teléfono, detrás de una computadora y a todos los que a través de esta red pues nos permiten llegar hasta ustedes y compartirles un poco de esta visión que pareciera tan extraña cuando hablamos de mercado y medio ambiente. Algo que pareciera estar batallando y ser enemigo natural, pero que al final del día tiene opciones que nos van a permitir vivir en paz, vivir mucho tiempo y en alguna medida vivir de manera sostenible. Así que encantado de estar con ustedes y de compartir este tiempo que nos da. Vamos a empezar con una pregunta general. ¿Cómo puede ayudar el mercado a la naturaleza? Y más Bueno, allá pues de es todo, que el capitalismo. A ver, Nuria, es que llevamos siglos haciéndolo. A ver, el ser humano... últimamente hay una tendencia que a mí me resulta muy extraña, que es la de sacarnos de la ecuación planeta. Y resulta que al ser humano no se le puede sacar de la ecuación planeta. Nosotros somos parte intrínseca de los nichos ecológicos en los que vivimos, donde desarrollamos nuestra actividad social, cultural, económica. Lo hemos sido siempre, en mayor o menor medida, dependiendo del número de habitantes de una determinada región. Y de hecho, si nos paramos a pensar y hacemos una visión a vuelo de pájaro con Google Maps o con Europa hoy en día, excepto determinadas zonas montañosas, es un parque. Es un parque hecho a medida de nuestras necesidades, es un parque hecho a medida de nuestras necesidades agrícolas, necesidades industriales, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta al mismo tiempo que hemos sido capaces, y estoy hablando de Europa como continente en general, de desarrollar desde la iniciativa privada medidas de conservación del medio natural porque nos resultaban interesantes desde el punto de vista económico, social y cultural. Estoy hablando, por ejemplo, de bosques. Estoy hablando de cambios en la metodología agrícola, no solamente para mejorar la productividad, sino para facilitar, por ejemplo, la participación en esos ecosistemas que parecen baldíos, donde ponemos campos enormes de trigo. Bueno, pues que se lo pregunten, por ejemplo, a las perdices y a las codornices, que claro, en las zonas en las que solamente había bosques, ellas no podían prosperar, pero de repente aparece una zona en la que no hay bosque y se lo pasan bomba y viven felices. Lo mismo de diferentes especies de roedores, lo mismo con diferentes especies de las famosas serpientes a las que tanto miedo le tiene Domingo. En definitiva,
sí hay multitud de ejemplos, cientos, miles de ejemplos en los que podemos mostrar cómo la actividad social, cultural y económica del ser humano no solamente ha sabido convivir en su nicho ecológico con otras especies, vegetales, animales, sino que además ha sido el cambio, o los cambios que nosotros hemos producido han sido los que han facilitado esa protección y esa implementación de esas especies en los diferentes estratos del nicho ecológico, ¿no? El ejemplo típico que se suele poner es el de, mucha gente no lo sabe, hoy en el planeta tenemos osos panda porque a los seres humanos en un momento determinado se nos ocurrió, oye, esta es una especie a proteger y vamos a poner ahí en el sureste de China unos enormes bosques de bambú para que los pandas no desaparezcan, y ahí están, seguimos disfrutando de ellos, pero ha sido una decisión voluntaria, consciente, cultural de Homo sapiens, ese malvado esquilmador. Qué bueno, Andrés. Yo creo que es eso, desmitificar el hecho de que economía y medio ambiente van por separado, que el crecimiento económico, que el desarrollo económico es el enemigo común de la conservación y de la protección del medio natural, cuando en realidad nosotros somos parte del medio. Entonces, yo creo que lo que Luis apunta es fundamental entender desde una perspectiva más holística cómo nosotros como seres humanos formamos parte de un sistema mucho más complejo y que no es nada más de explotarlo, sino aprovecharlo de tal forma que aseguremos que podemos mantenernos como especie en él, pero que al mismo tiempo podemos colaborar para conservar otras especies que ahora pues necesitan de nuestra mano. Siempre aparece alguno que quiere patear a la serpiente, pero más allá de eso... Déjale. Entonces es parte de lo importante que representa estos espacios donde podemos conversar y compartir experiencias que, como bien dice Luis, ya se vienen dando, no es algo nuevo. Ahora contaremos ejemplos. Claro, y entonces partiendo de esa dinámica es entender que no solo ya lo hacemos, sino podemos hacerlo mejor. Claro, porque además están estudiando en estos días que están en Madrid, están estudiando algunos casos, especialmente uno que nos contarán en la tercera parte del programa sobre un espacio natural en Aranjuez, muy cerca de Madrid, muy importante, que está a punto de perderse y para el que ellos plantean algunas alternativas. Pero decís que en general pues el ser humano, yo estoy de acuerdo, al final no deja de ser parte de ese medio ambiente, está integrado. Efectivamente, como dices Luis, Europa prácticamente no hay espacios vírgenes en Europa. Todo lo que vemos, los bosques son los que nosotros hemos ido diseñando, las especies que hemos ido promocionando y otras pues no nos gustaban tanto y hemos ido acabando con ellas o se han ido muriendo porque no estaban adaptadas a la situación. Pero siempre se habla de mercado y naturaleza y aparece rápidamente la palabra externalidad. Esa idea de que a la persona que está desarrollando una actividad económica, una industria, una fábrica, no le importa pues lo que pueda ocurrir con aquello que le rodea, pues en el caso de una fábrica pues vierte sus residuos, contamina, o un agricultor que dice yo necesito aquí un campo más grande y entonces arraso con el bosque que tengo a mi lado. De nuevo, una externalidad en el sentido de que a mí las consecuencias negativas de mi actividad no me importan y parece que siempre asociamos mercado y naturaleza con ese concepto. La externalidad es externalidad negativa que hace que yo los residuos de mi actividad se los echo en otro lado, hago que carguen con el peso de esos residuos mis vecinos, los que me rodean y el medio ambiente que me rodea. ¿Qué podemos plantear ahí? Es cierto que eso siempre es así. ¿Qué alternativas hay? A ver, lo primero que creo que tenemos que tener claro es que toda actividad humana, ojo, la de los elefantes también, y la de las hormigas también, y la de las termitas también, toda actividad social y económica tiene un impacto en el medio en el que se desarrolla. Toda. Creo que este es un concepto que debemos de tener siempre presente cuando hablamos de estos temas. No existe actividad humana sin impacto en el medio en el que se desarrolla esa actividad. Hay externalidades negativas, hay externalidades positivas. Externalidades negativas, porque antes os conté un par de ejemplos de externalidades positivas, pero también las hay negativas, todas las tenemos en la mente, ¿no? Deforestación, abuso, corrimientos de tierras, movimientos de tierras para las explotaciones mineras, los problemas que tuvimos y que seguimos teniendo con el tema de la basura, etcétera, etcétera. Está clarísimo. ¿Qué ocurre? Que las externalidades negativas se pueden internalizar, es más, nosotros en nuestro máster a lo que aprendemos es a que se deben de internalizar. Entonces, si yo desarrollo un proyecto de explotación minera, por ejemplo, en mi proyecto empresarial, cuando yo se lo presento a quienes puedan ser mis futuros inversores, ya debe de estar incluido un apartado para precisamente corregir
aquellos impactos que yo voy a generar. Primero tengo que hacer un estudio de riesgo, tengo que clasificar los impactos, voy a intentar que los impactos que genere no sean irreversibles. Y en ese momento, en el momento en que no son irreversibles, puedo establecer un plan de contingencia que debe de estar apoyado por el grupo inversor, porque eso hay que pagarlo, después de terminar la actividad, para recuperar el espacio natural que yo he maltratado. Entonces, externalidades negativas, por supuesto. Hemos cometido muchísimos errores, por supuesto. Pero, por favor, vamos a intentar aprender de los errores que hemos cometido. Y es una de las labores que tenemos en el máster, ¿no? Observar qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal de manera histórica, no en los últimos 100 años o 200, desde la Revolución Industrial, no, desde el principio, e intentar aprender qué es lo que, de aquello que hicimos bien y de aquello que hicimos mal, para... No se trata de dejar de hacer cosas, que es una corriente hoy en día muy, muy al uso, ¿no? Ay, no, esto no lo toques, no, aquí no se puede hacer. No, se trata de hacerlas bien. Se trata de hacerlas mejor. Claro. ¿Por qué? Porque hay un factor que no debemos de olvidar. Si somos parte intrínseca del ecosistema en el que vivimos y desarrollamos nuestra actividad, la prosperidad de esa especie, en este caso el Homo sapiens, va a tener consecuencias positivas, y puede tenerlas, en el resto de las especies con las que compartimos el nicho. Es un ejemplo muy claro es los espacios naturales en Alemania están muchísimo mejor cuidados que los espacios naturales en Guatemala. ¿Por qué? Porque en Alemania ganamos dinero, pagamos impuestos y con el dinero de nuestros impuestos se hacen acciones de conservación natural. En Guatemala no ganan tanto dinero, la economía no es tan próspera. Tienen que estar otras cosas. Claro. Exactamente, y las prioridades son otras. Claro. En fin, es verdad que ha cambiado la mentalidad. Igual que de la sociedad antes, en los 80 se tiraban papeles y colillas por la calle. Claro. Digo un ejemplo, pues común, y de andar por casa. Y las empresas, pues supongo que tú les dices, vale, pero luego lo vas a dejar como estaba, incluso mejor. Claro. Pues también entran ahí, porque también tienen esa conciencia que antes no existía, ¿no? Yo quisiera apuntalar ahí porque también hay otra perspectiva para complementar ese concepto, y es que el entorno también va a afectar al negocio, no solo el negocio del entorno, sino que el entorno también va a tener repercusiones. Entonces, si no estamos preparados para afrontar esos riesgos, la materialización de alguno de ellos va a representar, por ejemplo, que en un mes yo detenga mi producción y no pueda pagar mis créditos, y por ende va a afectar ya la prosperidad de mi negocio y la sostenibilidad del mismo. Entonces, esa percepción, esa otra parte, esa otra mitad de la historia también es importante para entender que este tipo de evaluaciones terminan siendo estudios de prefactibilidad para los proyectos, en donde me dicen, bueno, sí, yo puedo estar en determinado lugar, en determinado entorno, haciendo mi actividad, cubriendo los gastos necesarios para evitar que mis impactos sean significativos, pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta qué va a hacer el entorno conmigo, porque si no tengo esa previsión desarrollada, eventualmente puede aparecer un riesgo o algún impacto que venga de afuera y que condicione mi actuar. Así que es muy holístico, es un complemento para que esto sea parte de una realidad en un negocio que quiere ser próspero. Luis, tú oyes la palabra sostenible y te entra urticaria. Urticaria no, pero me da mucha pena. Me entra pena. Me entra pena porque... no quiero exagerar, pero yo creo que en más del 50% de las ocasiones en las que hablo con alguien y sale el tema de sostenibilidad, la comprensión que se tiene del concepto de sostenibilidad es o completamente errónea o, peor todavía, completamente falsa. Claro, y superficial. Y superficial, por supuesto. Es decir, yo no puedo ir diciendo, no, es que mi empresa es sostenible porque nuestras tarjetas de visita son de papel reciclado y de color verde. Lo hacen muchos, el famoso greenwashing. No, a ver, la sostenibilidad la tenemos que ver desde, dicho de otra manera, cambio un momento el argumento y la idea para que sea un poco más gráfico. ¿Vosotros creéis que los elefantes se preocupan por la sostenibilidad? Los elefantes no se preocupan por la sostenibilidad porque no saben lo que es. Nosotros sí. Nosotros tenemos, más allá de nuestra actividad económica, más allá de nuestra actividad civilizatoria, tenemos algo que se llama cultura, que se llama arraigo, y entonces nos preocupamos, pensamos, nos preocupamos por nuestro entorno natural, nos preocupamos por el bienestar, no solamente de las serpientes que no le gustan a Domingo, sino también por el bienestar de nuestros vecinos, o debería de ser así en principio, y es por eso que los autores que se han dedicado a desarrollar conceptos de sostenibilidad desde la teoría general de sistemas, desde la aplicación de la ciencia de los sistemas dinámico complejos, hablan de sostenibilidad en tres ejes.
Ninguna actividad puede ser sostenible si falla uno de estos tres ejes. Y los tres ejes son, hay que ser económicamente sostenible, ojo, no por este orden, económicamente sostenible, ecológicamente sostenible y socialmente sostenible. De nada me sirve desarrollar una actividad económica que me convierte a mí en millonario si el precio es masacrar 700 hectáreas de terreno. Un ecosistema en el que pueden vivir especies endémicas y lo he masacrado y yo me he convertido en... Y además, eso puede generar conflictividad social, porque no es infrecuente, a lo mejor en España no tanto, pero en otros países no es infrecuente que haya problemas y debates a la hora de dirimir quién es el poseedor de los derechos de propiedad del terreno en el que yo desarrollo mi explotación. Y de repente me encuentro que quiero hacer una actividad minera en una zona de la selva del Perú y me aparecen unas personas que dicen que son los que llevan utilizando esos terrenos desde hace 1000 años con escopetas. Y bueno, pues o bien me amenazan y mis empleados son lo suficientemente inteligentes como para marchar, o bien les pegan 4 tiros. Es decir, sin sostenibilidad social o una actividad que genere conflictividad social, una actividad que genere pobreza. Es decir, no, me voy a dedicar solamente a conservar el medio ambiente, eso genera pobreza. Y una actividad que destruya el medio ambiente nunca será una actividad sostenible. Para hablar de que estoy desarrollando una actividad realmente sostenible, he de tener un equilibrio entre estos tres ejes que me permita afirmar si esto que estoy haciendo es sostenible, ¿no? Has hablado ahora de propiedad privada, que era lo siguiente que teníamos aquí apuntado, porque yo he dicho antes, cada vez que se habla de empresa, medio ambiente, rápidamente sale el tema de la externalidad, y otro de los clásicos en los libros de economía es la tragedia de los comunes. Esa idea de que cuando no es de nadie, poco a poco lo vamos gastando, todo el mundo tiene incentivos a consumir uno más. Por ejemplo, pues con los bisontes y los búfalos. A mí es quizás el caso que más me llama la atención porque lees las cifras y te dicen, no, a principios del siglo XIX había decenas de millones de búfalos por las grandes praderas americanas y a finales del siglo XIX no había ni uno. Alguno ha quedado porque alguno mantenemos, pero habían quedado ejemplares que se contaban casi con los dedos de una mano. Y dices, ¿cómo puede pasar de decenas de millones, y además un animal tan grande que tampoco es que, bueno, acercarlo no es fácil, y sin embargo sí, había incentivos económicos para la carne y sobre todo para la piel, y se acabó con ellos? Entonces, es inevitable que se produzca esa tragedia de los comunes. La única opción es o la propiedad privada o la otra que han cogido los estados, que es decir, pues una gran reserva natural y aquí yo lo voy a proteger todo. ¿Cómo se puede uno enfrentar? ¿Se puede privatizar todo? ¿Se puede privatizar el mar? Porque otra tragedia de los comunes pues, pudo ser la de las ballenas. ¿Se puede privatizar la tierra? ¿Se puede privatizar los animales? ¿Qué opciones tenemos? Andrés. A ver, yo quiero apuntalar ahí varias cosas. Cerrando el punto que Luis mencionaba, primero, hacer ver que hay empresas que creen que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos únicamente del Departamento de Gestión Ambiental y de aquel que tiene la responsabilidad por sembrar el arbolito, tomarse la foto y al final del año contarlo en la memoria de labores para decir que somos verdes. Bueno, y Departamento de Marketing. Y Departamento de Marketing, que también incluso es muy común, por ejemplo, en instituciones financieras, que el concepto de sostenibilidad pase primero por un área de marketing, cuando lo correcto sería, por ejemplo, empezar en un área de riesgos. Porque al final eso es el negocio de la institución termina siendo manejar riesgos, y uno de ellos es el ambiental y el social, justo por este tipo de menciones que hacía Luis. Y luego entramos al otro aspecto, porque empezamos a entender primero que hay empresas o hay inversionistas que cuando hablan de sostenibilidad y hablan de hacerlo verde, automáticamente piensan, me va a salir más caro, voy a adquirir más responsabilidades, me van a pedir más cosas, va a ser más complicado, y no estoy teniendo un beneficio a largo plazo. Pero en el ejemplo que dabas de los búfalos hay un concepto que creo que es clave. Bueno, más que el concepto, la idea. Por ejemplo, lo mencionabas al final. Es cierto, habían decenas de miles de millones de bisontes y de búfalos en las praderas. Al final quedaron unos pocos tantos. Y seguro quedaron al final esos pocos tantos porque alguien dijo, yo necesito que sigan existiendo. Y entonces ahí parte de decir, bueno, si yo tengo un negocio de pesca que depende, por ejemplo, del atún, yo no puedo dejar que el atún y la especie de atún que yo utilizo para que mi negocio prospere desaparezca, porque desaparece ese atún y desaparece mi negocio. Entonces, ahí es donde tienen que converger las ideas. No pueden haber extremos que fomenten, por ejemplo, pueden haber buenas ideas para temas de conservación, pero a costa de generar pobreza.
porque vamos a limitar el desarrollo de comunidades, vamos a limitar el uso de recursos para comunidades que lo necesitan para alguna u otra materia y por supuesto, dependiendo del área geográfica en donde nos encontremos va a ser distinto. No es lo mismo hablar de las necesidades de América Latina y Centroamérica, que tiene mucha pobreza de por medio y una gran necesidad para cubrir otro tipo de necesidades básicas, que las familias no pensarán tanto en me como o no me como el búfalo, yo me lo tengo que comer porque es lo que hay. Entonces, partiendo de esas dinámicas, entender que hay soluciones distintas, pero hay que comprender el entorno, comprender el contexto y partiendo de allí, entonces entender cuál va a ser la mejor. Hay un ejemplo que Rochband pone en uno de sus libros, es Ética de la Libertad, si no me equivoco, donde él menciona, dice, mire, con el control de la caza, cuando se delimitan las cantidades de una especie que puede ser cazada en determinado momento. ¿Qué pasaría si el empresario tiene esa conciencia de que necesita, por ejemplo, del venado para que su negocio subsista? Él va a ser el primero que va a poner bosques, que va a cuidar praderas, que va a cuidar el ecosistema del mismo venado para que la especie perdure, para que su negocio perdure. Porque desapareciendo él, desaparece lo demás. Hablaba Domingo de la tragedia de los comunes, de lo que no es de nadie, pero claro, quizá también el problema es de lo que es del Estado. Es decir, hay mucha gente que no piensa que eso no es de nadie, sino que eso depende de la administración pública. Y es la que tiene que hacerlo. Y como la administración pública no lo hace, pues que eso se muera del asco. Con tal de que no entre lo privado. Claro, es que los temas de los que estamos hablando todos tienen cara A y cara B y algunos de ellos cara C y cara D. A ver, la propiedad. Siempre que hablamos de propiedad privada, cuando se habla de derechos de propiedad, la mayor parte de la gente, creo que muchos de las personas que nos están escuchando ahora, está pensando en una persona que es el propietario. Y resulta que no. Es que hay propiedad comunal. Es que hay cooperativas. Es que hay, por ejemplo, yo no sé en otras regiones del país, de España, pero en León existen las juntas vecinales. Es decir, hay instituciones que pueden administrar una determinada zona, una determinada región, una determinada cantidad de hectáreas de terreno, unos ecosistemas, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta, pues eso, que está claro que, bueno, pues el Robledal o la Chopera, la Ribera del Esla, del Ayuntamiento, asignado a la Junta Vecinal del pueblo Pin Pin Pin, es propiedad de la Junta Vecinal y, lógicamente, es la Junta. Son los vecinos del pueblo los que se van a encargar de que allí nadie encienda una hoguera. ¿Por qué? Porque de esa manera van a obtener un beneficio a medio, corto o largo plazo, depende del tipo de árbol que hayan puesto, ¿no? Entonces, hay muchos modelos de propiedad, para empezar, y lo segundo es que no todo es, lamentablemente, no todo es privatizable. Vamos a ver, ¿cómo privatizamos el aire? ¿A quién, cuando tengo una fábrica que es la que me da de comer, de coches, a 20 kilómetros de mi casa, y esta fábrica, lógicamente, está generando residuos continuamente, imaginémonos que, bueno, pues se emite, tiene unos hornos cerámicos para transformar precisamente la cerámica que utilizan en los motores, etcétera, etcétera. Emiten óxidos de nitrógeno, algún óxido de azufre, micropartículas que contaminan el aire que yo respiro. ¿Quién denuncia a quién? La externalidad es clara. Entonces, el camino no es el de decir, es que tú eres el propietario, como propietario del aire que respiro, voy y te pongo una denuncia porque estás contaminando mi aire. Eso no existe. Lo que sí puede existir es que nos pongamos de acuerdo los vecinos y le digamos al fabricante o al político de turno, al legislador, le digamos, oye, a lo mejor estaría bien que esta fábrica pusiera unos filtros para reducir o eliminar las emisiones que está generando y que están contaminando mi aire. Y este es un camino que sí se ha seguido. Hablabas del Estado. Efectivamente, tenemos que darnos cuenta de que la administración, más que los políticos, la administración, su trabajo es justamente ese. Nosotros les damos dinero, se lo ponemos encima de la mesa, nos hemos puesto todos de acuerdo, vamos a pagar impuestos, y ese dinero lo administran. Y deben de administrarlo precisamente para protegernos a nosotros de esas externalidades negativas que afectan a ámbitos que no son de propiedad privada, ni comunal, ni de una única persona, ni de tres, que son de todos. El aire, el agua, por ejemplo, de los océanos, etcétera, etcétera. Y para eso estamos pagando. Claro, si resulta que la administración
o no hace nada, o los pasos que toma son los equivocados, bueno, pues estamos pagando en balde, ¿no? Y esa es la verdadera tragedia de los comunes. Es decir, cuando yo pongo mi dinero en manos de una administración para que solucione este tipo de externalidades y no ocurre, entonces es cuando estamos hablando de una tragedia. Porque, ojo, evidentemente los bisontes, los castores en Norteamérica, otro ejemplo típico, ¿no? Pero es que la contaminación por micropartículas y óxidos de nitrógeno afecta a los pulmones, afecta al desarrollo del cerebro en edades infantiles, etc. Estamos generando un impacto, una externalidad que de alguna manera se tiene que internalizar, y hemos decidido que, cosa más curiosa, vale, pues la vamos a internalizar todos. Pagamos unos impuestos, el legislador con ese dinero impone unas normas, intenta monitorizarlas, el empresario intenta, pues hay que poner unos filtros, pues ponemos unos filtros, hay que pagar un impuesto a las emisiones de no sé qué, pagamos un impuesto a las emisiones de no sé qué. Ojo, esto de pagar un impuesto a las emisiones de no sé qué puede ser tremendamente falaz. No vamos a entrar hoy en el tema del CO2 porque puede ser tremendamente falaz, pero que nadie piense que no hacemos nada. Como Homo sapiens, no está hablando de nosotros, no, en general. No, estamos haciendo cosas. O sea, es que vamos a veces al periódico y todo está en negro. Claro. Que nos entra el pánico. Pero no, es que se están haciendo cosas y se están haciendo medianamente bien. A pesar de la tendencia catastrofista. A pesar. Claro, porque te cuesta un montón hacer esas cosas e intervenir. Efectivamente. Esta es de mis favoritas. Esta es muy bonita también. Me recuerda a Morrissey, que ya sabes que lo adoro. Muy bien. Yo no sé quién es, pero me parece ¿Morrissey? bien. Bueno, o sea, que me suena el nombre y eso, pero no... ¿The Smiths? Sí, pero que no... O sea, me dices una canción, ni idea. No sé, un señor muy... Bien. No sé si es americano, británico, ni idea. Pero vamos, que me parece bien que te guste. Y estas canciones, las que has puesto hoy, sí me gustan más. Qué bien. Dicho esto, vamos de lo genérico a lo concreto. Porque estamos hablando de medio ambiente, el ser humano, la propiedad privada, los comunes, las externalidades, pero estos alumnos del Máster de Economía Medioambiental están esta semana en Madrid analizando cuestiones, casos concretos. Concretos, sí. Y el caso de estudio es un espacio natural en el sur de Madrid, en Aranjuez, creo que en Una el término reserva municipal natural, de sí. Aranjuez. Se llama el Mar de Ontígola, ahora que nos lo digan si nos equivocamos, que está en la Reserva Natural El Regajal, en Aranjuez. Que yo no tenía ni idea de que esto existía. No estaba tampoco muy lejos de mi casa. Es que además yo creo que si vamos ahora ni siquiera lo identificamos. Probablemente, ¿no? Tú Con ya las- estás, con tú ya las estás haciendo imágenes planes para ir. A ti que te gusta mucho ahí Hombre, he salir al estado campo. viendo imágenes y claro, las históricas son una maravilla, pero las de ahora son un asco. Entonces, ¿qué es esto del el Regajal, Y el es Mar que de además- Ontígola? ¿Por qué es tan bonito? Claro, ¿Por qué, esto qué fue tiene de obra especial? De Juan de Herrera también, que es así, yo soy del sí. Escorial, claro, Felipe II. De hecho, cuando lo he visto digo, claro, esta presa tiene toda la pinta. Pues Sí, nada, sí. ya sabes, ya tienes plan para el fin de semana, ir a verlo. ¿Se puede ir a verlo también? Sí, se puede ir a verlo. ¿Con botas de agua? Hay incluso un mini aparcamiento en el que caben exactamente 3 coches, para que os deis cuenta del volumen de visitas que tiene el lago de Ontígola la reserva natural, ¿no? Sí, me llevé ya a los alumnos con una intención muy clara. Es uno de los grandes ejemplos de dónde falla el Estado a la hora de desarrollar un proyecto de protección de un medio natural, ¿no? De un espacio natural. Resulta que, bueno, a finales del 16, el rey en aquel momento en España acababa de terminar su palacete en Aranjuez y tenían un problema los jardineros. Le digo, oye, que de vez en cuando tenemos un problema de agua en los jardines y tal. Y digo, bueno, no pasa nada, montamos un embalse aquí al lado y traemos el agua desde el embalse y se monta el embalse de Ontígola, que es un embalse artificial. Es una balsa artificial que manda a construir el rey, que se utilizaba como proveedor de agua para los jardines del Palacio de Aranjuez, pero también para actividades lúdicas de la Casa Real y de la corte. Allí hacían naumaquias y hacían pesca, traían peces de Francia para hacer concursos de pesca. Bueno, Iban en carruaje. sí, Bien, las cosas que hacen... Gente bien, sí. Sí. Te dices, pues no sé qué hacer este fin de semana, hago una naumaquia, venga. Claro, Pues, vamos a hacer una naumaquia, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que claro, esto se abandona con el tiempo, pero menos mal que, fijaros lo que voy a decir, menos mal que en un momento determinado alguien se da cuenta y dice, concho, es que
Aquí está creciendo una vegetación muy interesante, se han establecido especies de aves migratorias, tenemos garza real, tenemos gallina de agua, tenemos diferentes tipos de patos en este caso, etcétera, etcétera. Hay roedores, hay pequeños mamíferos, hay un par de especies de serpiente, hay galápagos. Esto a lo mejor interesa protegerlo, ¿no? Y declaran la zona Reserva Natural Protegida. No solamente el lago de Ontícola, o el mar de Ontícola, que es como se le conoce, el mar, por lo de las naumaquias, que es exagerado porque es pequeñito, sino toda la región colindante. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo descubren que toda la región colindante era reserva natural. Atención a lo que voy a decir, porque yo creo que muchos de vuestros oyentes ahora mismo están en el mapa buscando dónde queda esto de lo que nos están hablando, ¿no? Es considerado el 5º lugar en importancia a nivel mundial para la observación y los trabajos de campo sobre especies endogámicas de mariposa. Aquí vienen entomólogos... ¿Has visto las fotos de las mariposas? Claro. Qué preciosidad, parecen de terciopelo. Estás emocionada. A Aquí verla. vienen entomólogos de todo el planeta, que son los únicos probablemente que van a Aranjuez Y unos colores. alguna vez al año. Muchos ciudadanos de Aranjuez ni siquiera conocen el sitio. Claro, es que está lleno de zarza, está lleno... Claro, es que está como comido por la propia Exactamente. naturaleza, No es atractivo visualmente, o sea, uno Eso pasa en es, la claro. carretera y como bien mencionabas, puede quedar cerca de tu casa, te queda en el camino, pasas a la par todos los días, pero las condiciones actuales te hacen no voltear a verlo. Y nada, yo me llevé a los alumnos, estuvieron tomando sus notas, estuvimos viendo lo que había, flora, fauna, aves, las vías del tren, porque esto lo tengo que contar, luego ya Andrés entra en detalle de cuál es la idea que ellos están desarrollando, ¿no? Resulta que tenemos un espacio declarado reserva natural de protección especial, y de repente, bueno, pues lo rompen, lo parten por la mitad con la autovía y la vía del AVE. Aparte de que había ya tradicionalmente una vía de tren de mercancías, que además está sin electrificar, no sé cuántos trenes pasan por ahí, y la carretera de Toledo. Entonces, claro, eso está fragmentado y a nadie se le ocurre montar vías de comunicación entre las zonas de la región del parque para que los mamíferos puedan pasar de un lado al otro. No. Lo cortan por la mitad y donde había un nicho ecológico con una población, de repente hay 3... con diferentes poblaciones, no hay comunicación Claro. entre ellos. Un cementerio de animales, porque Desde- claro, hay atropellos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, un verdadero desastre. Bueno, pues este es un desastre público. Y bueno, pues creemos que hay soluciones de mercado y ahí se van a encargar los alumnos de desarrollarlas. ¿Y Pues, qué opciones pues hay, curioso. Andrés, para ese espacio que, como yo digo, desconocido incluso para habitantes nosotros, de la sí, Comunidad sí. de Madrid? Pasas por ahí, yo estoy pensando en la zona porque, bueno, pues pasas por ahí, por la carretera de Andalucía, y no ves nada que te llame la atención. Dice, probablemente si nos dijeran, esto es una reserva natural, diríamos, ¿pero qué dices? Pues si esto es un secarral, aquí no hay nada, ¿qué me estás contando? ¿Qué opciones hay para que, uno, empecemos a saber que eso está ahí y se aproveche, y probablemente la mejora de ese espacio natural va a venir ligada a una sostenibilidad económica, como decía antes Luis, a un aprovechamiento? Totalmente de acuerdo. A ver, primero contar como experiencia, partiendo de lo que hemos aprendido en el máster, era indispensable poder verlo en vivo y palparlo y tener la oportunidad de llevar los criterios que hemos visto en clase hasta la vida real, porque no todo es teoría, ¿no? Hay que practicarla, hay que tenerlo presente. Entonces, es una experiencia importante. ¿Por qué? Porque termina siendo un lugar geográfico muy adecuado para desarrollar un parque ecológico que fomente el desarrollo del área a partir de atraer y de aprovechar el capital natural que hay en el área. Bien lo decía Luis, es uno de los lugares más importantes para ver mariposas y eso hay que comunicarlo, eso hay que aprovecharlo. Hay un sinfín de problemas que nosotros encontramos, como ustedes lo han venido mencionando, el tema de que no se ve bien, visualmente no atrae. Hay un parking para 3 vehículos, o sea, si vas a llegar un fin de semana tratando de hacer una actividad cultural, no vas a tener ni siquiera dónde estacionar. Y así encontramos varias cosas que dan una oportunidad para mejorar, porque al final de eso se trata, no de únicamente el problema, sino la oportunidad. Y partiendo de eso, pues nosotros estructuramos un plan de más o menos 5 a 6 años que permita a la comuna La propuesta es una cogestión, justo lo que mencionaban, el tema de la propiedad es complejo, pero acá es un tema de cogestión para que 3 partes puedan aprovechar el espacio. Primero está el ayuntamiento, porque al final pues es
probablemente el propietario del área es quien tiene que desarrollar pues todo ese marco conceptual que permita entender qué podemos, qué debemos y hasta dónde podemos hacer dentro del espacio del Mar de Antigua. Y hablando pronto, para él es un marrón todo esto. Claro. Para el ayuntamiento, sí, sí. para el ayuntamiento probablemente esto es un problema que no sabe muy bien cómo quitarse de encima. Probablemente, o a lo mejor lo tiene visto y tiene alguna idea, pero no sabe bien hasta dónde la puede llegar, porque hay otro pequeño detalle importante, pero pequeño al fin, y es que dentro de la reserva hay propiedad privada también. Y ese es el otro actor que tiene que entrar a jugar. Los propietarios que están dentro de la reserva, que tengan también esa intención de involucrarse en un proyecto de cogestión que permita que esto sea funcional. Por eso entra una especie de alianza público-privada en donde tiene que haber también intervención de los propietarios para que el espacio pueda ser aprovechado. Y por último, el tema de la academia, porque la academia puede ser un gran atractivo para gestionar un área que tiene un aprovechamiento que no se está dando, que no es correcto en este momento, pero que eventualmente puede generar espacios para atraer otras universidades, para atraer otro tipo de carreras, para atraer otro tipo de turismo, para que se vuelva un área donde todos conozcan no solo la ubicación geográfica del lugar, sino todo lo que puede uno aprender de estar allí un día, porque tampoco se trata de una excursión de 3 días, que eso es lo más importante, por la Una cercanía ruta de que tiene. senderismo o algo así, ¿no? Entonces, partiendo de eso, primero es importante recuperar el mismo Mar de Antigua. Como bien lo mencionabas, imagínense en aquel tiempo de la realeza, cuando estaba recién desarrollado el embalse, seguramente se vio hermoso y el paisaje que se vio seguramente fue muy bonito. Hoy no lo tenemos, así que es primero recuperarlo. ¿Por qué recuperarlo? Porque también eso implica la modificación del ecosistema actual, lo que va a permitir que otras especies de aves, otras especies de mariposas, otras especies de flora intervengan también en el área y eso va a generar un atractivo visual mayor al que tenemos en la actualidad. Y al momento de nosotros empezar a tener un área más limpia, más bonita, que se perciba también más segura y que tenga el desarrollo de infraestructura, que ese es el segundo paso, por ejemplo, miradores que nos permitan a nosotros tener una visual mucho más amplia para las aves, para quienes les gustan, por ejemplo, en las épocas de migración, cuando hay aves migratorias que seguramente van a pasar a tomar agua por ahí, vale la pena tener infraestructura y desarrollar infraestructura de ese tipo que va a ser atractivo para que un turista pueda llegar a verlo. Y no solo un turista, un colegio, una excursión de un día, una clase de biología, una clase de ecología, de botánica, cualquier cosa, puede llegar a ser parte de eso. Y por último, la última fase, aparte de recuperar el ecosistema natural, hacer inversión en infraestructura, es ya la gestión del proyecto como tal, donde la gestión tiene que ser de nuevo tripartita en esa alianza de cogestión que permita empezar a cobrar por ciertos servicios que se van a dar ahí. Por ejemplo, quizás no vas a cobrar el ingreso, pero vas a tener bicicletas que te permitan trasladarte del palacio a la reserva para hacer un sendero caminando un fin de semana. Eléctrica. Por Por ejemplo, favor. para que sea sostenible, sí. Y No, ella lo dice porque no quiere pedalear del palacio al Mar de Antigua. Ella quiere que la lleve la bicicleta. Bien, está bien. eso se vale también, se vale, promueve la sostenibilidad, así que es punto a favor. Pero básicamente, para no alargar tanto dentro de este espacio de tiempo, lo que estamos planteando es eso, porque vemos una oportunidad de regenerar el ecosistema, de hacer inversiones en infraestructura y al mismo tiempo hacer una administración adecuada que permita desarrollar un concepto de ecoturismo en un área que hoy está descuidada, pero que tiene un potencial enorme. Y como consecuencia, que termina siendo uno de los objetivos más importantes, es rescatar la reserva y sacarla de la lista roja que la pone como las reservas que están en peligro de Es que perder. ahora mismo está en una lista roja. Sí. Claro, sí. claro. Entonces, partiendo de eso, podría incluso perder esa categoría que tiene en este momento y el objetivo termina siendo recuperarla, porque es una ganancia para todos. Ahí es donde tenemos un impacto ambiental positivo, porque vamos a recuperar ecosistemas, vamos a permitir que otras especies regresen. Por ejemplo, hoy el agua es muy salada, porque al final pues los suelos que están alrededor son salados. Eso no ha permitido el desarrollo de ciertas especies, pero recuperando el agua no es que se va a quitar la sal y se va a volver de agua dulce, pero puede haber mejor conocimiento de qué tipo de especies se pueden desarrollar ahí
y partiendo de eso generar un ecosistema sano. Ese es el ambiental. En la parte social puede haber un beneficio para los propietarios porque al final también generará un ingreso económico, que esa es la última dimensión, pero ellos pueden empezar a desarrollar actividades que hoy no lo tienen. A lo mejor en algunos años, de acá a 10 años, cuando la regeneración del ecosistema sea la adecuada, alguien podrá decir, bueno, yo tengo este pedazo de tierra que no estoy utilizando, a lo mejor alguien quiere venir a hacer camping un fin de semana y yo le alquilo mi espacio para que haga un camping, que es una actividad económica que hoy no existe, pero que que puede ser una alternativa a futuro. Y por supuesto, los impactos positivos a escala social, desde un espacio de recreación hasta un espacio de educación, en donde puede converger cualquier cantidad de personas en un espacio ecológico sano y generando ingresos. Así que se puede percibir como algo sostenible, que es parte de la idea. Y a los conejos y a los jabalíes, ¿tú crees que les gustará esto? Sí, hombre. Pero yo me estaba pensando, lo habéis dicho, un sitio a 50 kilómetros de Madrid, que podría llegar a ser muy bonito. Claro, yo lo primero que pienso es, oye, pues no me extrañaría que fuera una de esas actividades, pudiera ser abrir un pequeño hotel rural, pero intuyo que esa es la típica actividad que rápidamente, ¿no? ¿Cómo vas a construir? ¿Cómo vas a poner un solo ladrillo en una reserva natural? A mí son las principales dudas que me salen, ya no solo en este caso, sino en general en España, que cualquier mínima intervención del ser humano, si ya hay un palacete o ya hay una casa, a lo mejor te dejan que renueves aquello. Si no, no te van a dejar ni siquiera, y no digo, no estoy hablando de poner un rascacielos, pero un hotelito chulo y dices, eso ya dinamizaría un montón y además sería muy fácilmente, económicamente muy viable porque decenas de miles de madrileños dirían, pues mira, escapada del fin de semana. Claro, pero depende. Ahí entra el otro rol, el rol del Estado y de la propiedad estatal, porque al menos yo les puedo comentar sobre el ejemplo de Guatemala prácticamente. En Guatemala, las zonas protegidas, las zonas de reserva natural, tienen que tener un plan de ordenamiento individual, una zonificación, que permite tener una zona núcleo, en donde no puedes hacer absolutamente nada porque es la zona virgen del área natural, en donde la conservación es el objetivo principal, pero luego vas desplegando tu mapa a medida de la necesidad y vas zonificando. Y dices, bueno, hay zonas en donde puedo intervenir un poco más, en donde puedo tener actividades humanas que van a generar un impacto mayor, pero dentro de la reserva. Porque luego viene otro anillo, que es un anillo de amortiguamiento, en donde la intensidad de la actividad humana la empezamos a bajar. Ya no vas a construir, ya construiste en el primer anillo, por decirlo de alguna manera. En el segundo anillo ya no hay construcción, pero sí puede haber camping. Ya no vas a intervenir de manera drástica el entorno y vas a tener tu actividad. Y en el último anillo, que es el de resguardo, el de conservación, ahí ya no te vas a meter, porque entonces ahí ya estás cuidando el ecosistema per se. Entonces hay formas de explotarlo, porque no es necesario y es justo parte de lo importante cuando hablamos de sostenibilidad. No se trata de que esto sea un tema restrictivo. No necesariamente vamos a restringir actividades o desarrollo para conservar y salvar una mariposa. Al contrario, vamos a generar actividades que permitan que la mariposa se salve, pero que le saquemos provecho también para que nuestra comunidad se desarrolle. Puede ser un bonito proyecto, creo que si se le pone más cabeza, si se le pone sobre todo el capital que se necesita, porque también todo implica una inversión, puede llegar a desarrollarse en 5 o 6 años un espacio nuevo para la recreación y la educación de los madrileños, que creo que sería fantástico. Pues sí, hay empresas que con poner luego el logo en el fotocall el día de la inauguración ya te dan pasta. Sí. Claro que sí. Le mandaremos, No hace falta que tengan un hotel. le mandamos el programa al Ayuntamiento de Aranjuez, a ver si se ver si les se ocurre. anima. En los últimos años, sobre todo, han surgido multitud de iniciativas similares o parecidas. Lógicamente, el que tiene mucho dinero, que es multimillonario, un Elon Musk, un Zuckerberg, yo que sé, esta gente, vale, venga, ponen encima de la mesa 25 millones de dólares y lo compran y no lo toca nadie. Es una vía. Pero hay otra vía, que es la de que, bueno, pues se juntan un grupo de inversores, hacen una inversión, recuperan un espacio natural y, lógicamente, de lo que se trata es de recuperar el dinero invertido. Porque aquí no se trata, muchas veces creemos que el maximizar el beneficio obtenido de inversión es el objetivo principal, que puede serlo en algunos casos, evidentemente, pero en muchos casos a lo mejor resulta que el objetivo principal desde el punto de vista económico está en llegar a ese punto en el que he recuperado mi dinero invertido y estoy manteniendo el proyecto que los alumnos están diseñando, implica, por ejemplo, empleo. Tiene que haber personal que se dedique a desarrollar ese tipo de actividades. Implica, es decir, estoy generando al mismo tiempo un beneficio social, que es de lo que se trata cuando hablamos de sostenibilidad también. No solamente es bueno para las mariposas, es bueno para los vecinos que viven allí, que de repente no tienen que venir a Madrid a trabajar,
sino que o a trabajar no, pueden trabajar allí perfectamente. Y Lo que pasaba con Almaraz. Exactamente, Claro. ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que mirarlas bien. No se trata de yo voy a invertir 30 millones porque quiero obtener 70. No. Yo quiero desarrollar una actividad sostenible que a lo mejor no me da 70, me va a dar solo 35, he recuperado mi inversión, y los otros 5 no los voy a ganar el primer año, ni el segundo, ni el tercero, los voy a estar ganando a lo mejor durante, no sé, X años, porque eso también es parte de una actividad económica sostenible. Es decir, el concepto de sostenibilidad, cuando nace en Alemania, Nachhaltigkeit, nace de los propietarios de los bosques y se trataba de qué debo de hacer yo para que mis nietos obtengan de este bosque que poseo el mismo beneficio, las mismas rentas que obtengo yo. ¿Qué tipos de árboles debo de poner? ¿Cuándo puedo talar? ¿Cuándo de replantar? ¿Qué tipo de fauna? ¿Qué tipo de flora? ¿Puedo vender derechos de caza? Pero no yo. No a corto plazo. No estamos hablando de, es que voy a dar un pelotazo. No, aquí no hay pelotazos. Estoy hablando de 50, 100, 200 años. Es un concepto diferente, ¿no? Claro. ¿La muralla del embalse se ve o ni siquiera? La muralla del embalse no se ve porque el proceso de colmatación, colmatación es el proceso por el cual un humedal se ciega, se anega, viene la caña, en la base de la caña se forma sedimento, ese sedimento termina compactando y se van comiendo poco a poco la zona. Y la zona de la presa está completamente colmatada, no se ve ni siquiera la presa, más que en 2 partes muy pequeñitas, y ese sería el primer paso a recuperar. Es decir, porque por ahí se pierde agua, los caminos es imposible mantenerlos. El otro día cuando estuvimos allí había 3 opciones, 2 completamente anegadas, una casi, que teníamos casi que saltar por encima de unos arroyos. Claro, lo cual hace que la visita al lugar para, pues, por ejemplo, familias con niños pequeños, claro, es una cosa complicada. Y personas de una determinada edad, pues también. Olvidemos, ya no hablemos de lo que los alumnos proponían. Hombre, pues habrá que hacer un acceso para personas discapacitadas, silla de ruedas. Bueno, eso hoy en día es completamente imposible. O sea, completamente imposible. ¿Te imaginas ese grupo de liberales saltando entre los arbustos? Bueno, este proyecto es el proyecto como proyecto final de máster o el proyecto conjunto de los alumnos de ese máster de Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. Y decíamos aquí a micrófono cerrado que el mayor problema de este proyecto es, bueno, casi lo podríamos generalizar, que yo pienso, todas las ideas que estáis poniendo encima de la mesa son buenas, dices, esto debería de alguna manera aprovecharse mejor, pero pienso, en el momento en que digas, vamos a hacer una intervención, al día siguiente los ecologistas de toda la Comunidad de Madrid, los que no han ido nunca, los que no tienen, ni siquiera saben que aquello existe, en la calle diciendo que te vas a cargar una reserva natural. Incluso los científicos que podrían luego trabajar en esta reserva protestando contra sus propios intereses. El ayuntamiento diciendo, vaya dolor de cabeza para algo que estaba ahí, pues mira, que se siga ahí muriendo del asco y ya está, pero a mí que no me hagan una manifestación, una protesta o que no me revienten el próximo pleno. Y es sobre este proyecto y en general. ¿Nos da la sensación de que este tipo de presión, muchas veces preñada de ideología y de prejuicios que no están basados en nada, es el mayor peligro para todo este tipo de intervenciones? Me interesa muy mucho escuchar luego la opinión de Andrés como alumno que es. Yo te voy a decir brevísimamente la mía, porque es una de las ideas motores del máster que dirijo. Es que tenemos que aprender a volver a ser disruptivos. Es que tenemos que volver a aprender a atrevernos a no tener miedo a que sí, efectivamente, los ecologistas van a la calle, aunque no han estado nunca en Antígona. Efectivamente, va a haber profesores que van a decir esto no se puede hacer, aunque no han estado nunca en Antígona e ignoran que se abre una oportunidad para ellos, nuevos campos de investigación, nuevos campos de trabajo, ¿no? Y el político, por supuesto, es sacarle de su zona de confort, es tremendo. Pero es que si no lo hace nadie, no se hace nunca. Y alguien tiene que intentarlo, por lo menos, y lo vamos a intentar. Yo siento que de esta respuesta depende el máster, pero... Matrícula de honor. Claro, al final, yo creo que parte de lo importante es, de nuevo, la desmitificación de ciertos conceptos y entender que el ser sostenible no es un concepto ideológico, que por supuesto en los últimos años, y como todo mapa político tiene su tendencia, y han habido quienes han aprovechado el concepto para
promulgar sus ideas, pero ser sostenible no es necesariamente ideológico. Por ejemplo, hablemos del agua por ir llegando al final, ¿no? Pero el día que el agua haga falta, no nos va a preguntar qué ideología teníamos. Simplemente se va a agotar y no la vamos a poder seguir usando. O nos va a generar nuevos problemas que vamos a tener que resolver más allá de la ideología que tengamos. Y partiendo de la desmitificación ideológica del concepto sostenible, entonces entramos a entender que sí, cada uno puede tener su previsión, pero al final del día el proyecto puede desarrollarse de tal forma que sea un beneficio para todos. Y si logramos conceptualizar los proyectos desde esa materia y entender que si desde la planificación consideramos todas las variables que pueden hacerlo sostenible en el tiempo y económicamente rentable, entonces vamos a perder el miedo de dar el paso hacia adelante. Pero mientras no lo hagamos, mantenemos todavía la estructura de, pero es que él me está diciendo que es verde, entonces, ¿qué tan progresista me va a salir el proyecto? O no, me está diciendo que no lo voy a desarrollar, entonces, ¿por qué el liberal va a ir a saltar al pasto, ¿no? Entonces, yo creo que parte de esa dinámica es eso, el reto de quebrar el mito de que esto es ideológico y de entender que esto es una oportunidad y que en el siglo XXI esta es la forma de hacer negocios para que sean perdurables en el tiempo. Pues sí. O sea, hay mucho incentivo a la parálisis en muchas de estas cosas. Mucho incentivo a mejor no me meto en un lío. Desde luego en la política es así. O sea, ahora mismo la política en España, yo creo que en toda Europa, se mueve mucho por quién me va a generar dolores de cabeza con esto. Intento Pero hasta no que deje meterme. de serlo. Sí, Porque probablemente. ya sabemos también cómo somos. Ahí Un día es así y otro día Falta no. mucho Y la liderazgo tendencia político cambia. también, ¿eh? La gente está hasta arriba claro, ya. hay políticos que dicen, pues lo vamos a hacer, y Claro. luego no se dan cuenta de que los grupos de presión muchas veces son mucho menos poderosos de lo que se cree. Claro. Yo quería saber si hay grandes ejemplos en el mundo de parques naturales privatizados, podemos decir, o de gestión mixta. Parques, bueno, de parques naturales de gestión mixta y privatizados hay muchos ejemplos. Hay muchas zonas, por ejemplo, Perú, como mencionaba antes Perú. En el noreste de Perú, en la zona selvática, en la selva de Perú, hay muchísimas hectáreas de gestión privada de espacios naturales. En nuestro máster, por ejemplo, Edwin Zarco, peruano, imparte un curso exclusivamente dedicado a ello. Y un ejemplo que a mí me pilla muy de cerca, que es el sur de la ciudad en la que vivo, de Leipzig, que aquello era un verdadero desastre después de decenios de explotación del carbón, del lignito, del carbón marrón, donde aquello había sido un desastre, habían destrozado, pues no sé, pero para que os hagáis una idea, es una zona que puede medir 30 kilómetros de largo de este a oeste y unos 12 kilómetros de norte a sur, o sea, una zona enorme. Se pusieron de acuerdo el Estado de Sajonia, el Ayuntamiento de Leipzig, promotores inmobiliarios, gestores ecologistas, y han convertido la zona sur de Leipzig, en lo que hoy se conoce como la zona de los lagos de Leipzig, en un parque natural en el que viven personas, en el que desarrollan la actividad económica, pero en el que mucha gente va a disfrutar del ocio viendo aves migratorias, viendo especies de anfibios, porque esa zona se ha podido recuperar gracias a una inversión en parte estatal y en parte privada. En este caso fueron casi 50-50, mitad y mitad, y hoy en día disfrutamos de un paraíso natural en el sur de Leipzig. Cuando cae el muro, aquello era un vertedero, era bueno, pues imaginaros, una explotación minera de este tipo a cielo abierto, pues aquello era un verdadero desastre, ¿no? Hoy es un paraíso natural. Sí, otro programa podría ser los desastres ecológicos del comunismo. Bueno, Sí, hombre, hay mucho que contar. se nos da para una serie. Por eso. Totalmente. Pues sí, en Estados Unidos supongo que también habrá ejemplos. Mucho. ¿no? En Claro. Estados Unidos hay ya muchas organizaciones ecologistas que se están moviendo hacia la privatización y dicen, comprar ellos mismos los terrenos. Ahí hay un terreno en el que se desarrolla una ave específica, lo compran, lo cuidan, y siempre además luego viene el desarrollo económico. Pero la organización ecologista rápidamente dice, oye, para que esto sea sostenible, para poder pagar a los empleados que tenemos, pues vamos a hacer pues una intervención limitada, pues que si turismo rural, que si senderismo, que si lo que sea, y se ponen rápidamente a explotarlo. Eso es bastante habitual. En Europa nos falta un poquito todavía. Y contarles experiencia en Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, tenemos uno de los lagos, o me atrevo a pensar, el lago más hermoso del mundo, que queda en el departamento de Sololá, en el área de Panajachel. Los invito a verlo, en Google aparecen todas las imágenes, y me cuentan si encuentran otro lago en el mundo que esté rodeado por 3 volcanes. Entonces el paisaje es espectacular, pero es un área con una alta diversidad biológica.
Y ahí hay ejemplos de reservas naturales privadas que lo que han hecho es fomentar la conservación de especies naturales de flora y de fauna y sacarle provecho económico de todos los turistas que llegan a visitar el lago. Entonces, ese es un ejemplo. Y ahí tenemos varias, de hecho en Guatemala hay una asociación de reservas naturales privadas, porque el movimiento bueno. ha tomado fuerza. Entonces, ya está ese concepto y otras tantas. Hay una reserva natural que también tiene la vista al lago de Amatitlán, que está a 25 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad de Guatemala, que es una reserva estatal, pero que está concesionada a una organización que se dedica a administrar el área y que ha dado buenos resultados, sobre todo en programas de reforestación. Así que el Parque Naciones Unidas también es un ejemplo de lo que en Guatemala hemos logrado, siendo un país mega diverso y una espectacular vista que tenemos por 37 volcanes que tenemos alrededor de nuestro territorio. Así que nosotros encantados de que ese tipo de conceptos vayan madurándose y vayan siendo ejemplares para otras áreas. Pues Luis Gómez, muchas gracias, alegría de verte. Tienes que volver más. Hay que venir más a Madrid. Claro que Muchísimas gracias, Nuria y Domingo. Un placer estar con vosotros aquí. Y Andrés Mayén de León, enhorabuena por tu trabajo. Yo creo que de aquí vas directo a la matrícula, ¿eh? Ojalá, Nuria, ojalá. Vamos, No, gracias por el ahora espacio. hablaremos cuando se apague el micro. Esto no cuenta para nada. Nos vamos. Bien, pues habrá que decir, aunque sea para acabar, que la gente tiene que suscribirse a nuestro Lo canal. decimos siempre en el último Hemos perdido minuto. la senda. Sí, que se suscriban todos, ecologistas y no ecologistas, los que les gustan las serpientes y los que son normales, así como yo. O sea, que yo no es que quiera que desaparezcan del planeta las A serpientes, ver. solo quiero que no estén en mi casa. Eso es un mínimo, tampoco me parece tan raro. En tu casa en forma de bolso, quizá. No, sí, o sea, cerca de... no me gusta, o sea, no sé. Cinturones. En fin, pues nada, que sí, que os tenéis que suscribir, ¿verdad? Sí. Porque Que nos se hacéis suscriban falta. todos ellos, Eso es. que le den al like, que hagan comentarios y en general pues que difundan entre sus amigos y conocidos este programa y pues por ejemplo que le cuenten a la gente que vive cerca de Madrid, también en Toledo, en zonas cercanas, que hay un sitio que podría ser extraordinariamente bonito y que ahora está abandonado. Mar de Ontíbola. Eso es. Madre mía, eso da para 500 poesías, Hombre, Sí. ¿verdad? Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que un abrazo enorme a repartir.